Bienvenidos un día más al canal, soy Gostilian. Hoy vamos a seguir con Diemager. El otro día pudisteis ver el unboxing y hoy vamos con el tutorial. Sin más dilación, vamos a la mesa. Pues para empezar voy a explicar un poquito por encima lo que es el montaje del juego. Evidentemente lo suyo es que sigáis los pasos del manual, ¿vale? Pero lo voy a explicar muy por encima ya con el juego desplegado. Como veis, colocamos 4 tableros de estados federales en el centro de la mesa. Vamos a repartir las cartas de estados federales en cada uno de ellos y vamos a declarar el estado federal inicial donde se van a celebrar las primeras elecciones en el que tenga el valor más bajo. Lo vamos a marcar con esta ficha para marcar que las primeras elecciones se van a producir en este estado federal. Además, cada jugador va a coger estas fichas que no tienen nada por delante y por detrás y va a colocar una en su color correspondiente con el indicador de opinión de cada estado. Ves que cada jugador va a tener un track. Después tiene aquí el espacio para los mítines, pero eso lo explicaremos después cuando toque. Después de cada estado tiene aquí abajo un espacio para la opinión del estado. Vamos a ponerlo aleatoriamente 4 opiniones en cada estado. Pero en el primer estado las vamos a poner todas boca arriba, en el siguiente estado vamos a poner una boca abajo, en el siguiente 2 y en el último vamos a colocar solo una boca arriba y el resto van a estar boca abajo de entrada. Aparte de esto tenemos el tablero de programas de partido, que es este de aquí, que es de donde vamos a robar cartas para modificar nuestro programa de partido, que después lo veréis en la zona individual. Tenemos el mazo de robo, que es esto de aquí, y tenemos las cartas disponibles. Aquí tenemos la zona de descarte. Tenemos también la parte de bases de partido y medios de comunicación, que esto nos va a dar puntos al final de la partida y va a tener algún efecto más a nivel de recaudación. Vamos a poner una ficha de cada jugador, de las que tienen 50 por el otro lado, y se van a iniciar todas en el 10. Deciros que no lo he comentado antes, en cada estado federal, en el 0, tenemos que colocar una ficha de cada color, de cada jugador, por el lado que no está el 50, ¿vale? Porque esto representa que cuando le damos una vuelta al contador de votos, volvemos aquí y le damos la vuelta para marcar que ya tenemos 50 acumulados. Después también tenemos estos tableros de aquí, el tablero de opinión pública y las cartas de opinión pública. Como veis, las tenemos aquí, no teníamos aquí puesto, tenemos el mazo de opinión pública y aquí colocamos cada tema una carta a favor y una carta en contra. ¿Veis? Debajo está la carta en contra. Es importante comentar, que aquí no lo he comentado, que debajo de cada una de estas te marca el número de jugadores. O sea, si jugamos a 3 jugadores esta se llena, pero en la siguiente, que ya nos pide 4, ya no pondríamos carta, ¿vale? En este caso no. Colocaríamos todos los temas, uno a favor y uno en contra, y lo ponemos así para indicar que se puede coger tanto la de arriba como la de abajo. Y aquí la pila vacía. Tenemos el mini tablerito de encuestas, que tenemos las encuestas por el reverso. En el reverso veréis que sale un partido con un +2, esto es normal. Por el anverso pues tenemos todos los partidos, ¿vale? Que se ven afectados por la carta. Y aquí a la derecha pues tenemos el descarte, pues las cartas se descartarán así boca arriba. Y tenemos este tablerito chiquitito que vamos a tener los por 2 y vamos a tener aquí una ficha de cada uno de los partidos y la ficha superior nos va a indicar cuál es el jugador inicial. Una cosa muy importante es que tenéis que tener en cuenta que no se puede repetir ningún tema y en un estado no se puede repetir un tema o sea, no se puede repetir un tema, ¿vale? Evidentemente, menos aún que se contradiga. Tampoco podría ser 2 a favor del ecologismo en este caso. Entonces, cuando fuéramos a poner esta carta, como está repetida, como ya se ha opinado de este tema, lo llevaríamos al descarte y robaríamos otra carta. En este caso se cumpliría y así sí que sería correcto. Entonces, tened en cuenta, no puede salir el mismo tema 2 veces en los tableros de opinión. Y vamos a ver los componentes con los que va a iniciar cada jugador, aparte de los que ya hemos colocado en el tablero y todo esto, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que tenemos que tener 5 cartas de político, las cartas que tienen el símbolo de tiempo del reloj aquí encima, las que no tienen las retiramos porque estas son para jugar partidas especiales a 7 rondas. Tenemos las 3 cartas de donación, las 5 de político, como ya he dicho, un papelito en el que vamos a marcar estado inicial y en el que vamos a hacer las pujas, y después todos los cubos del color y los cilindros, que será prensa y mítines, ¿de acuerdo? Aparte de esto, comenzaremos robando cada jugador 7 cartas de opinión de partido, ¿de acuerdo? Que va a marcar lo que es el programa electoral, digamos, del partido y el discurso que vamos a tener.
Entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a tener cada uno 7, y entonces de las 7 vamos a elegir una. Por ejemplo, esta la dejaríamos boca abajo para que nadie viera lo que hemos cogido. Y entonces, de todas las cartas restantes se las pasaríamos al jugador de la derecha. Entonces, el jugador de la izquierda nos pasaría en este momento 6 cartas. De las 7, pues las 6 que le han sobrado. Y repetiríamos el proceso. Elegiríamos una carta boca abajo y se la pasaríamos al jugador del lado. Nos volveríamos a recibir cartas, un draft de toda la vida, ¿vale? Entonces, seguiríamos así. Ahora cogeríamos 4, de las 4 elegiríamos una, pasaríamos a la derecha, hasta que tuviéramos las 3 últimas. En el momento que tenemos las 3 últimas, lo que vamos a hacer aquí es juntarlas todas y vamos a montar nuestro programa de partido. Pasa lo mismo que con los Landen, no se puede repetir tema, ¿vale? Cada tema solamente puede salir una vez. Entonces, por ejemplo, podría poner que el programa de partido tengo que elegir 5 en este caso. Esta, 3, por ejemplo, esta y esta. Cuando hago el draft tengo que tener cuidado para poder tener 5 cartas, ¿de acuerdo? Entonces yo elegiría estas 5, entonces de las 2 que me quedan en la mano, una la descartaría, la enviaría al descarte, y la otra me la quedaría en la mano, por si después quiero ir cambiando con ella. Y finalmente procederíamos a rellenar el bloque. ¿Qué tenemos que rellenar de este bloque? Tendríamos que elegir una de estas 5 opciones, y cuando eligiéramos una de las opciones escribiríamos en cada uno de los recuadros el nombre abreviado, 3 o 4 letras, de los estados donde queremos ejercer estos extras, ¿vale? Que es, digamos, el posicionamiento inicial del partido. Podríamos asignar 2, 3 o todos a un solo Landen, a un solo estado federal, pero los repartiríamos en secreto. Y cuando ya todos los tuviéramos escrito, lo enseñaríamos y aplicaríamos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Pues mirad, si tenéis este de aquí, este significa que nuestro marcador que colocamos 3 cubos de meeting en ese estado, ¿vale? Que son estos cubos que colocaríamos en el espacio correspondiente. Este de aquí significa que avanzaríamos 6 votos directamente del arco de abajo. Esto que avanzaríamos el marcador de opinión pública en 1. Y esto de aquí significaría que colocaríamos directamente un cilindro de comunicación, de influencia en los medios de comunicación en ese estado federal. Esto sirve un poquito para marcar el start de cada uno de los partidos. No se volvería a usar para el resto de la partida y ya solamente utilizaríamos esta parte de aquí para las pujas en cada una de las rondas. En este caso serían 4 rondas, puesto que estamos jugando una partida estándar. Además, cada jugador empezará con 30.000 euros en el bolsillo para comenzar a jugar. Y ahora ya comenzaríamos la partida. La secuencia de juego consiste en preparativos, despliegue y cambios, cada uno con sus apartados. Entonces, cada ciclo de secuencia de juego es una selección en un Landen. Entonces, todo lo que os voy a explicar va a producirse 4 veces en la partida en el modo estándar. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer en la fase de preparativos, el paso 1, sería establecer el jugador inicial. Entonces, en la ronda 1, en el apartado 1, colocaríamos la cantidad de dinero que queremos pujar. Es una puja ciega. Teniendo en cuenta el dinero que tenemos, pues decidiríamos, pues yo qué sé, pues pongo 3.000 o pongo 5.000 euros. Escribiría aquí la cantidad en secreto y después desvelaríamos. El jugador que haya puesto la mayor cantidad de dinero, pues coloca su ficha aquí encima para marcar que es el jugador inicial en esta ronda. En caso de empate en las pujas ciegas, se hace una puja abierta. Y el que gane de entre los empatados en la puja ciega, pues es el primer jugador. El siguiente paso dentro de los preparativos serían los cambios en el programa del partido. Entonces tendríamos el tablero de programas de partido y tendríamos nuestro programa de partido que tenemos ahora mismo activo. Además tendríamos una carta en la mano que nos ha sobrado de la preparación. Entonces aquí podemos hacer 2 cosas. Primero, podemos limpiar todo esto de aquí, descartarlo, poner cartas nuevas y robar una sola carta de las nuevas que hemos puesto aquí. O, si no hacemos eso, podemos robar una de las cartas que está boca arriba, por ejemplo esta, y una carta boca abajo. Entonces, con las cartas que tenemos ahora en la mano, podemos cambiar el programa de partido 2 veces, 2 cartas. Por ejemplo, me puede interesar ahora, pues cambiar este por este y, por ejemplo, cambiar este por este. Siempre tenemos la misma regla, ¿vale? No podemos tener el mismo tema 2 veces. Entonces, con las cartas que nos han sobrado, nos descartaríamos 2 cartas y nos volveríamos a quedar con una sola carta en la mano.
Esto comenzaría el jugador inicial y cada jugador pues haría la misma acción. Una vez acabado el primer jugador en hacer esta acción, pues repondría para que el segundo jugador vuelva a tener disponible todo el tablero. Entraríamos ya en fase de despliegue y tendríamos que ir al punto 3, que es asegurar la influencia de los medios de comunicación. Estos son los medios de comunicación. Son importantes porque esto nos va a permitir en un momento dado de la partida el poder cambiar uno de los temas que reclama la ciudadanía de ese Estado federal, con lo cual es bastante importante. Pero para ello tenemos que tener mayoría aquí. ¿Cómo lo haríamos? Pues en esta fase, empezando por el jugador inicial, cada jugador debe elegir si compra por 5.000 euros un medio de comunicación o pasa. En el caso de comprarlo, pues colocaría un cilindro en un espacio vacío y pagaría 5.000 euros a la banca. Y así cada jugador iría diciendo, pues el siguiente jugador en el sentido de los juegos del reloj pues decide pagar 5.000 euros y coloca su cilindro. Ojo, porque esto no solamente se hace en el Landen donde se están convocando elecciones, se puede hacer en cualquiera de los Landen. Y se puede ir colocando, ahora en este Landen, ahora coloco en el otro, pero siempre un cilindro cada vez. Si tú pasaras y otro jugador colocara otro cilindro, tendrías una oportunidad de volverte a enganchar en la ronda y volver a colocar otro cilindro. La fase solamente se acaba cuando todos los jugadores de la partida pasan seguido. Y ahora vendría a la parte 4, seguiríamos el despliegue, que es organizar mítines de partido. Aquí es muy importante tener a mano la hoja de ayuda, porque nos va a indicar los precios de los mítines. ¿Por qué? Porque contra más cubos de mítines, de organización de mítines, coloquemos de golpe, más caro nos va a salir. Por ejemplo, de 1 a 3, un mítin son 1.000 euros, 2 son 2.000, 3 son 3.000, pero 4 ya nos cuesta 5.000, 5 ya nos cuesta 7.000, y si queremos colocar 8 de golpe nos va a costar 20.000 euros, es mucho más caro. Pero esto va a ser la cantidad de cubos de mitin de partido recién colocados en cada estado federal. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 4 estados federales encima de la mesa en el turno 1. En el siguiente turno voy a tener 3, en el siguiente 2, pero al principio tengo los 4. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, colocar 3 en este landen y 3 en otro landen. Y 3 en otro landen. Y repartirlos así. Entonces pagaría el precio de esta tabla aplicado a cada landen. Entonces, si yo pongo 3 aquí, serían 3.000 euros y 3 en otro landen, otros 3.000 euros. No tendría que pagar los 10.000 por 6 cubos. Entonces, cada jugador, primero el primer jugador y después en orden de las hojas del reloj, decidiría de golpe, pues mira, yo pongo 3 en Saarland, 2 en Berlín y 8 en el otro estado. Pagaría todo el dinero y pasaría al siguiente jugador, y así hasta acabar la ronda. La última parte del despliegue es la fase 5 del total, que es enviar gabinete en la sombra. Ahí entrarían en juego estas cartas, las cartas de político que tenemos del principio de la partida. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que como mucho podemos colocar un político en cada estado federal cuando nos toque. Empezando por el jugador inicial, en las agujas del reloj colocamos los que queramos, pero uno por estado federal, y hay que tener en cuenta que cuando se ejecute la acción de ese gabinete en la sombra, de ese político, se descartará. Además, cuando se vaya a ejecutar tendremos que pagar el coste que nos indica aquí abajo, y si no lo podemos pagar, pues no podremos ejecutar la acción. Dicho esto, pues por ejemplo, el jugador amarillo podría decir, bueno, pues coloco este aquí y colocaría otro pues en otro estado, siempre y cuando no haya colocado ya uno en ese estado durante este turno. Entonces, el siguiente jugador tendría que ponerlo a continuación. Iríamos así. Es importante el orden porque se ejecutarían las acciones de izquierda a derecha. Y ahora ya entraríamos en la tercera parte del turno, que sería la de cambios, con la fase 6. Acciones del gabinete en la sombra. Pues ahora tendríamos ya los estados así, tendríamos en cada estado políticos en gabinete en la sombra y comenzaríamos a ejecutarlos primero en el landen donde se van a producir elecciones, luego el siguiente landen, el siguiente y el siguiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? Primero desvelaríamos todos los políticos del landen en cuestión y ahora cada jugador tendría que pagar por orden el coste. Si, por ejemplo, el jugador verde decide o no puede pagar el coste de esta carta, pues la retiraría y no se ejecutaría. Entonces, estos que estarían en este orden, lo pongo en vertical para que lo veáis un poquito mejor, ejecutarían las acciones. La acción principal más una de las dos de abajo, no pueden ser las dos. Tened en cuenta una cosa, que si hay una exclamación al lado de la acción, significa que esa acción solamente se puede hacer una vez por turno en ese landen. Significa que si, por ejemplo, el jugador amarillo juega esta acción principal, el jugador rojo no va a poder elegir esta opción, porque ya se ha jugado en este turno. No voy a entrar en lo que hace cada una de las acciones, aunque es bastante obvio por la simbología,
porque además en la hoja de resumen lo tenéis todo muy bien explicado cada una de las acciones. Pero bueno, básicamente pues va a ser jugar encuestas, modificar tracks, poner el por dos en uno de los temas, que esto sí que va a ser importante, después entenderéis cómo funciona, pero bueno, son básicamente las acciones que tenéis aquí resumidas, que son muy, muy sencillitas. Y ahora vendría la parte 7 del turno, la fase 7 del turno, que es la influencia de los medios de comunicación. Pues en este caso, por ejemplo, en este Landen, iríamos ejecutando cada uno de los Landen, empezando por el donde se van a hacer elecciones a final de turno, y miraríamos si alguien tiene mayoría. En este caso nadie tendría mayoría, con lo cual no pasaría nada, pero si, por ejemplo, el Partido Liberal tuviera 2 y tuviera más que nadie, tendría control de los medios. Eso le permite coger una de las cartas del tablero de opinión pública. Fijaros que ya lo dijimos antes, que teníamos siempre una de cada, una a favor y una en contra. Entonces elegiríamos una, por ejemplo, imaginaros que digo, mira, pues quiero cambiar esta. Entonces pillo esta carta de aquí, pillo esta de aquí y esta la descarto. Con lo cual ya no va a haber posibilidad de coger otra carta a favor de la contaminación, en este caso, porque ya se ha gastado para el resto de la partida. Pero el jugador amarillo ha podido hacer este cambio en la opinión pública, cosa que puede perjudicar a sus rivales y beneficiarle a él. Y esta sería la fase 7. Tengo que añadir que si hay un por 2 en una de las opiniones, esta opinión no se puede cambiar. El jugador que domina la prensa no va a poder cambiar esta. El por 2, aparte de que esta opinión va a valer por 2, cuando después en el cálculo lo veremos, va a bloquear que no pueda cambiar la opinión pública aquel que domina los medios de comunicación. A continuación ya aterrizaríamos en la fase 8, que es la subasta de encuestas. Aquí tendríamos el tablero de encuestas y, por ejemplo, ahora vendría la subasta de esta encuesta. Entonces, haríamos por estados federales. Empezaríamos por el que se va a votar a final de este turno y después en las secuencias del reloj haríamos cada estado federal. Entonces, empezando por el primero, decidiríamos quién es el subastador. El subastador inicialmente es el jugador que tenga más votos. En este caso no hay ningún jugador con más votos. Bueno, si por ejemplo esto estuviera así, pues sería el subastador el amarillo. En el caso de que no fuera así, pues tendríamos que revisar quién es el jugador inicial. Pues en este caso, pues el morado. Pues el morado sería el subastador. Entonces se hace una subasta a una vuelta. Entonces, el jugador que está a la izquierda del subastador haría una puja inicial que tiene que ser superior a 0, si es que quiere pujar, si no pasaría. Y el subastador, la ventaja que tiene es que está al final. Entonces, puede decidir subir la puja y ganar la subasta automáticamente o pasar y que el último que ha hecho la oferta más alta pues gane. Insisto, no es todo el rato dar vueltas y vueltas y vueltas. Se hace una sola ronda y la ventaja del subastador es que tiene la última palabra y puede hacer la última oferta y ganar. Entonces, el jugador que gana se lleva la carta de encuesta. Y aquí tiene dos opciones. O aplicar el resultado de la encuesta, que en este caso, si la aplicáramos en este estado federal, pues sería el Linke bajaría un puesto de opinión pública, el SPD subiría 1, los verdes subirían 3, con lo cual se pondrían al máximo, la CDU bajaría 2 y el FDP pues subiría 2 de opinión pública. ¿Vale? Si no quisiera aplicar esto, el jugador que ha ganado, lo que puede hacer es descartar la carta y entonces ganaría 3 en el marcador de bases del partido. Si fuera, por ejemplo, el jugador verde, empiezan todos en el 10, pues avanzaría 3 casillas en el marcador de bases del partido. Bueno, pues llegaríamos a la fase 9 y última, que serían las elecciones propiamente dichas. Aquí va a haber una cosa, se van a producir elecciones solamente en un Landen, pero desde el Landen que está a la derecha del que va a hacer elecciones, en el sentido de los ajuares del reloj vamos a hacer primero los que no van a celebrar elecciones. O sea, vamos a comenzar por el que va a tener las elecciones más tarde que nadie y vamos a acabar con el que tiene elecciones actualmente. Os he puesto este, por ejemplo, que sería el anterior a que tiene elecciones. Como veis, uno de los temas aún es oculto y no sabemos cuál es. Entonces, primero hablaríamos de reubicación de votos, porque no serían elecciones propiamente dichas, sino que sería una reubicación. Entonces, primero lo que haríamos sería, comenzando por el jugador inicial, cada jugador puede transformar al menos 4 cubos de meeting en votos. Dicho de otra manera, si no tenemos al menos 4 cubos, no tenemos la opción de transformar cubos de meeting en votos. En este caso, como veis, el jugador morado tendría 3 cubos, el jugador verde tendría 3 y el jugador amarillo tendría 6, con lo cual, como tiene al menos 4, los podría hacer.
podría canjear 4, 5 o 6, ¿vale? En este caso, imaginaos que dice, bueno, pues voy a canjear los 6. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo es muy sencillo, espero que lo entendáis a la primera. Yo tengo estas políticas, ¿vale? El jugador amarillo tiene estas políticas desplegadas. Entonces, tenemos que mirar comparando con las políticas que tiene el Estado, que las voy a poner aquí para que las veáis más claras. Ahora mismo son 3, porque la cuarta no la tenemos. Entonces, vemos que tenemos una coincidencia aquí, una coincidencia aquí y una coincidencia aquí. El jugador decide gastar los cubos porque tiene una coincidencia total. Si hubiera un por 2 en una de las fichas, se repetiría. Es como si fuera una coincidencia doble. Entonces aquí contaríamos 1, 2 y 3. Insisto, si hubiera un por 2 en una de ellas, pues serían 4. ¿Vale? Pues contaríamos otro. Si tuviéramos una opinión contraria, si por ejemplo, en lugar de tener esto en el partido, tuviéramos esto en lugar de no ser nada o de sumarnos nos restaría 1. Con lo cual, en esta situación sería simplemente 1, porque tendríamos 1, 2, menos 1, 1. Pero bueno, en este caso tenemos 3. Tenemos una plena, plena coincidencia con el estado. Con lo cual, tendríamos un 3 al multiplicador. Y ese 3 lo tendríamos que multiplicar por el número de cubos que hemos gastado más la opinión pública. En este caso serían 6 cubos más 2, 8. 8 por 3 serían 24. Entonces, esto lo descartaríamos y subiríamos 24 votos. Lo pondríamos aquí. En el caso de pasar de 50, lo dicho, le damos la vuelta y lo marcamos. Y marcaríamos 24 votos. Y hemos hecho ya una conversión a votos de los mítines que podremos volver a rellenar más tarde para volverlo así. Pero así es como se interactúa. Por eso es tan importante el tema de cambio de programa, de cambio de la opinión pública en los estados, porque al final el motor del juego es este. Insisto, cubos de meeting gastados más opinión pública multiplicado por el número de coincidencias. Número de coincidencias menos número de desavenencias, que sean políticas totalmente contrarias. En el caso de los estados federales donde tocan elecciones, que es en el estado federal donde toca celebrar elecciones, aquí ya no hay un mínimo de 4 ni hay un mínimo de nada. Se van a gastar todos los cubos. Entonces aquí da un poquito igual el orden porque el cálculo es automático y los jugadores no lo pueden afectar ya a estas alturas. Entonces podéis, por ejemplo, hacerlos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como queráis. Entonces iríamos consumiendo todos los cubos, sumaríamos los cubos más la afinidad y lo multiplicarías por las coincidencias de las políticas. Iríamos incrementando los votos y ahí tendríamos un resultado. Entonces, aquí viene cómo se determina el resultado electoral. Y os voy a poner varios ejemplos. Lo pongo así para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a imaginar que el Die Linke, por ejemplo, ha hecho 53 puntos, que el Partido Socialista ha hecho 38, que los liberales han hecho 33, que la CDU ha hecho 11 y los verdes, pues yo qué sé, los verdes 7. ¿Vale? Y este ha sido el resultado del Lander. Entonces aquí entraría en juego de nuevo esta ficha, que si le damos la vuelta, tenemos todo el tema de puntuación, ¿vale? Aquí tenemos 3 puntuaciones que va a ser a final de partida, los totales, y ahora nos interesa esta parte de aquí. Como es el primer estado, miraríamos la primera línea, estaríamos jugando a 4, ¿vale? El juego a 7 no lo voy a explicar, lo tenéis en el manual, hay que hacer 4 cambios para jugar, y aquí tendríamos los nombres de los partidos. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué haríamos? Tendríamos que apuntar, vale, pues el Lincoln ha hecho 53 votos. Pues cogemos la tarjeta del Estado y miraríamos 50 más 15. Pues aquí pondríamos 15. El SPD 38. Pues mira, 38 está entre 30 y 39, ¿no? Pues son 11 puntos. Y apuntaríamos 11 puntos aquí. Y así sucesivamente con cada uno de los partidos. Después tendríamos que determinar quién gobierna en función de estos resultados. Pues mirad, si un partido alcanza más de 50 votos, en este caso el partido se considera que ha ganado las elecciones. Por lo tanto, obtendría 12 puntos de victoria que los pondríamos aquí en la parte de abajo. En el caso de primeras elecciones aquí, segunda elecciones en el segundo, podríamos aquí 12. En este caso el Linke, como es que han ganado, lo pondríamos aquí, 12 puntos.
Además, moveríamos uno de los marcadores de medios de comunicación de ese jugador al tablero de medios de comunicación que tenemos aquí. Voy a poner aquí encima. Si es la primera elección del modo de cuatro rondas, pues colocaríamos en este caso el que gana es el de Link. Imaginaos que tuviera aquí un cilindro, pues lo colocaría aquí. Si no tuviera un cilindro, no lo podría colocar, ¿vale? Es importante. Pero bueno, imaginaos que tiene un cilindro, pues lo coloca. Y además, el jugador que tiene más influencia en medios de comunicación en ese landing, pues también colocaría el cilindro, ¿vale? Esto siempre va a pasar. Si fuera el mismo jugador, si por ejemplo el que gana es el amarillo, él dominaba, no colocaría un segundo cilindro, ¿vale? No colocaría un segundo cilindro, solo se quedaría con uno y ya está. ¿Qué pasa si dos o más partidos obtienen más de 50 votos? Imaginaos que tienen 52 y 53, ¿vale? En este caso, los dos partidos obtendrían 10 puntos de victoria y el partido con más votos se consideraría el ganador de las elecciones. Con lo cual, si tuviera un cilindro aquí, lo pasaría aquí. Y después, el que tenga más influencia aquí, pues podría pasar. En este caso coincide que es el amarillo, pero si fuera el rojo pasaría aquí. O sea, que los dos han hecho 10 puntos por ganar las elecciones, pero solo el jugador morado ha podido mover su cilindro por ser el ganador, ¿vale? Después hay otra opción, que el partido más votado no llega a los 50 votos. Imaginaros que ha quedado así, que el Dielin, que ha hecho 47 es el que más tiene, pero no ha logrado ganar las elecciones. En este caso se tendría que hacer una coalición. ¿Cómo funciona la coalición? Tendríamos que comparar las cartas de programa electoral de cada partido y tendríamos que ver con el que ha ganado, con qué partido suma, y con los partidos que sume más de 50, sumando votos, con cuál tiene mayor coincidencia de programa. Lo haríamos igual que hacemos la comparativa con los Landen cuando hacemos elecciones, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo otro partido que tiene también esto a favor, esto en contra, y no tengo ningún otro partido con el que tenga más de 3 coincidencias, pues tiene que ser la coalición con ese partido, ¿vale? Recordad que si tenemos temas contrarios, que tenemos el mismo tema, pero uno negativo y otro positivo, nos va a restar puntos, ¿vale? Entonces, cuando encontremos el socio de coalición, pues se considera que esos son los dos socios de la coalición. Cada uno se llevaría 7 puntos de victoria en este caso. Ambos podrían mover su marcador de... Imaginaros este caso. Imaginaos que en quien tiene más coincidencia es el Linke y los liberales. Pues en este caso los dos colocarían sus marcadores de influencia en el tablero de medios de comunicación. Y además, el jugador rojo, como es el que tiene más influencia, pues colocaría también. Por eso tenéis tres espacios, ¿vale? Porque se puede dar la situación de una coalición y de que un tercer jugador pues tenga que poner otro cilindro. En el caso de que haya coincidencia con varios jugadores, que por ejemplo tengamos 3 coincidencias con socialistas y con liberales, se decidiría el que esté el primero en el orden de turno, se le prioriza, ¿vale? Pues si no es el primero, pues el segundo o el tercero. Se decidiría por orden de turno. En el caso de que no fuera posible formar coalición de ninguna de las maneras, pues simplemente el partido con más votos obtendría 5 puntos de victoria y ya está, ¿vale? No podría mover en medios de comunicación ni podría hacer nada más. Finalmente, pues cobraríamos el dinero al final de esta fase en función del resultado de las elecciones, ¿vale? Si, por ejemplo, hemos obtenido pues 54 votos finalmente, pues cobraríamos 54.000 euros. Pues cada uno cobraría, pues el amarillo 23.000, el negro pues, 11.000, el verde 7.000 y el rojo 38.000 euros. Aparte, por bases de partido cobraríamos 1.000 euros por cada punto en la escala de bases del partido, ¿vale? Y además cobraríamos por las donaciones. ¿Cómo va lo de las donaciones? Pues si recordáis al principio nos han entregado estas 3 cartas y aquí tendríamos 2 opciones. Como son 3 veces que vamos a poder jugar esto, porque esta partida no se juega en la última ronda, tendríamos que elegir una de las 3 cartas siempre
Y con la carta que eligiéramos tendríamos que decidir si perdemos 2 puntos de base de partido y cobramos este dinero aquí arriba, o si ganamos 3 puntos de bases del partido. Como veis, cada carta es diferente. Entonces, dependiendo de la carta, pues podríamos ganar estas bases de partido o perder estas para cobrar esto. Y esto sería la parte de donación, ¿vale? De la colocación de ingresos. Y ya para acabar tendríamos la preparación de la siguiente ronda, que esto ya no se haría en la cuarta ronda de la partida tampoco, que sería retirar el tablero del Estado Federal donde hemos hecho elecciones. Este tablero pues lo quitaríamos de la partida junto con los componentes que hay encima. Revelaríamos una carta de opinión de cada uno del resto de tableros, con lo cual donde se celebran elecciones ya estarían las 4 descubiertas. Y descartaríamos todos los temas del muestrario de opinión de partido, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cartas de aquí, pues las retiraríamos y las repondríamos por unas nuevas. Y nada, pues la urna pues pasaría al siguiente Estado Federal donde se van a hacer elecciones en ese momento. Y al final de las cuartas elecciones, pues ya haríamos el cálculo final de puntuación. Tendríamos aquí la puntuación de los estados federales donde gobernamos, aquí la puntuación de los votos que hemos ido sacando en cada uno de los estados federales, y aquí tenemos que sumar puntuación de medios de comunicación. En el caso del jugador rojo, por ejemplo, sumaríamos por este 10 puntos, por este 9 puntos y por este sumaríamos 7 puntos. ¿Vale? Entonces sería un total de 7 más 9, 16, más 10, 26. Pondremos el 26 aquí. Después, por base de partido, pues el jugador rojo sumaría 36 puntos por base de partido. Y finalmente por el dinero restante. El dinero restante sería, el jugador con más dinero serían 6 puntos de victoria, y el segundo jugador con más dinero restante sumaría 3 puntos de victoria. Sumaríamos todos los puntos y el jugador que sume la cantidad más alta de puntos ha ganado la partida. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Ya habéis visto cómo se juega una partida a 5 jugadores, cómo se juega una partida a 4 rondas, a 4 elecciones. En el manual tenéis las instrucciones para jugar a 7 jugadores. Son 2 o 3 cambios que no son muy complicados, aunque se alarga muchísimo el juego. Y yo creo que la experiencia de 4 rondas es la ideal. Espero que os haya gustado el tutorial, que os sea de utilidad. Ya sabéis, dadle al like, comentar, suscribiros tanto al canal de Más que Oca como al mío de Gostilian. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!